pero hoy por la tarde a las 5 exactamente el presidente, minutos más tarde pues de las 5, el presidente de la República dio a conocer en 20 puntos cuáles serán estas reformas constitucionales que ya llegaron a la Cámara de Diputados. Para que pueda ser discutida, analizada, primero en esta Cámara de Origen, en la Cámara de Diputados, y idealmente después en el Senado de la República. Consideramos que son iniciativas que reivindican los derechos de la población, del pueblo de México, y que nuevamente retoman el sentido social de la Constitución de 1917. Bueno, pues la entrega la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y recibe la presidenta de la Cámara de Diputados, la diputada Marcela Guerra. Así que bueno, pues así se da esta entrega el día de hoy de estas reformas que, mire, déjeme le cuento que entre los puntos, bueno, pues entre otras cosas, ya lo había anunciado el presidente, pues se encuentran las reformas de pensiones. Se propone revertir las reformas de pensiones, tanto la aprobada durante el gobierno de Ernesto Zedillo en 1997 como la impuesta en el 2007 por Felipe Calderón, porque afectan injustamente a trabajadores del Seguro Social y del ISSSTE. Desde el 1 de mayo de 2024 se va a crear un fondo semilla de 64,619 millones de pesos. Bueno, también anunció que la CFE tiene que regresar a ser una empresa de Estado. Se le devolverá a la Comisión Federal de Electricidad su carácter de empresa pública estratégica en beneficio de los consumidores domésticos y del interés nacional. Bueno, insistió también, como lo hace incluso pues cada mañana o cada vez que puede, en esta austeridad republicana. Se volverá a redactar con mayor claridad y contundencia en el artículo 127 de la Constitución el principio de que ningún servidor público de los tres poderes pueda ganar más que lo que perciba legalmente el presidente de la República. Y aunque ya también lo había anunciado, esta reforma finalmente sí hace ajustes o propone tocar al Poder Judicial, porque pide que, bueno, pues los ministros y jueces, así como los magistrados y todo lo que tenga que ver con el Poder Judicial y órganos electorales, sean elegidos por la gente. Asimismo, tanto los consejeros como los magistrados de los organismos electorales serán electos por el voto libre, directo y secreto de todos los ciudadanos. De igual forma, jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en vez de ser propuestos por el Poder Ejecutivo y nombrados por diputados y senadores en los congresos, serán electos de manera directa por el pueblo. Bueno, le decía que también toca a los diferentes poderes, ya tocó al Poder Judicial, y en cuanto al Poder Legislativo, propone también la eliminación de senadores y diputados plurinominales, además de también disminuir a los regidores. La disminución del número de regidores en gobiernos municipales. El Congreso de la Unión se integrará por 300 diputados y no por 500. Y el Senado se conformará con 64 y no con 128 legisladores como ocurre ahora. También en este proyecto propone que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de Defensa Nacional. Para evitar que la Guardia Nacional se corrompa, como sucedió con la antigua Policía Federal, por la falta de doctrina, profesionalismo
y lealtad al pueblo, se propone que esta institución, creada para cumplir tareas importantes de seguridad pública, forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y finalmente reiteró también la desaparición de los órganos autónomos. Eliminar todas las dependencias, y esto se propone, y organismos onerosos y elitistas, supuestamente autónomos, sí, autónomos, del pueblo, no de la oligarquía. Bueno, ahora que sigue, ya llegaron a la Cámara de Diputados, como se lo presentaba al inicio de este espacio, ya llegaron a la Cámara de Diputados, ya la recibieron esta noche y, bueno, pues ¿cuál es la ruta? ¿Para dónde? ¿Cuánto tiempo? ¿De qué se trata lo que viene con estas reformas? Saludo al diputado Hamlet Almaguer, es diputado de Morena. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas noches. Sofía, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarte y a toda la audiencia de Heraldo Televisión. Estuvimos ahí en la mañana con Mario Maldonado platicando de lo que se avecinaba y hoy recibimos a la secretaria de Gobernación, la secretaria Luisa Alcalde, para entregar este paquete ante la mesa directiva y después dimos una conferencia quienes conformamos la bancada de Morena, que estamos en la Comisión de Puntos Constitucionales. Sofía. Ahora, ¿qué sigue, diputado? Entiendo que, bueno, pues a partir de que reciben estas reformas, cada una, o dependiendo de las temáticas, se debatirán primero y se discutirán en las comisiones, ¿no?, que les pertenecen. Sí, es correcto. Di una escaneada rápida a los proyectos antes de entrar contigo al aire, los voy a estudiar esta noche. Y en la mayor parte de ellos se tocan artículos de la Constitución y eso implica que por norma parlamentaria tienen que pasar por esta Comisión de Puntos Constitucionales, que también se integra por subcomisiones y esto permite una dictaminación mucho más ágil. Nosotros estamos considerando desarrollar asambleas distritales en los 300 distritos del país para socializar estas reformas, para comentarlas, para compartirlas con el pueblo de México, pues ir a las plazas, a las universidades, a los mercados, a los municipios de nuestro país para poder compartir el contenido de estas iniciativas. Lo usual también es que exista una dictaminación conjunta cuando se tocan dos o más temas y eso significaría, por ejemplo, en el caso de los asuntos relacionados con la Comisión Federal de Electricidad, que la dictaminaríamos entre la Comisión de Puntos Constitucionales y la Comisión también de Energía de esta Cámara de Diputados. Y en el caso de las pensiones, podría ser la Comisión de Puntos Constitucionales con la Comisión de Seguridad Social o del Trabajo. Es el método por el que se desarrollan las discusiones aquí en San Lázaro. Para la aprobación de dictámenes en comisión se requiere una mayoría simple de 50+1 y hoy el presidente de la República pues señalaba que él esperaba una discusión amplia, profunda, para que se pudiera votar en esta legislatura o en la que viene. Y las normas actuales nos permiten dejar encaminados los dictámenes, aprobarlos y entregarle la estafeta a la próxima legislatura, o en su caso, si es la decisión política que se toma, avanzar hasta el pleno en esta legislatura, en el último periodo de sesiones que nos queda, Sofía. Así es, o sea que posiblemente esto se vote hasta la próxima, ¿no? Y se vaya solo a discusión en comisiones en esta. Ahora, toca los tres poderes, ¿no? Tanto el Ejecutivo, el Legislativo, como el Judicial, estas reformas que plantea el presidente. En el caso del Legislativo, para hablar primero de ello, pues habla de la eliminación de los plurinominales, diputado, y bueno, pues hay que recordar también, por ejemplo, usted es uno de los plurinominales, ¿no? ¿Qué tanto será esto que se haga, que no se haga? ¿Qué tanto aporta o no a la conformación de un Congreso que incluso podría ayudar a que sea más plural? Sí, yo estoy a favor de la modificación del sistema actual de asignación de curules y de escaños. Incluso en el caso del Senado de la República, pues tenemos algunos porcentajes de representación muy bajos que te dan acceso a la Cámara Alta. En el estado de Tabasco, por ejemplo, la fórmula que gana el Senado de la República obtiene más del 50% de los votos, que es el caso de Morena, y la fórmula que accede a la primera minoría, es decir, que se le asigna un senador, obtuvo cerca del 11% de los sufragios. La iniciativa del presidente pues establece que el Senado se reduciría de 128 a 64 legisladores. Y en el caso de la Cámara, de 500 a 300. En la anterior iniciativa, lo que él proponía
es que tuviéramos un sistema de representación pura para eliminar las distorsiones de la sobre y subrepresentación. Apenas vamos a iniciar con el análisis de esta iniciativa. Voy a empezar precisamente con la de la materia electoral y mañana podría tener detalles al respecto. Pero lo cierto es que hay que avanzar en un sistema menos costoso para nuestra democracia, no solamente en los congresos, sino también en los cabildos. En estos tiempos de definiciones quiero compartirte en confianza, nada más frente a toda la audiencia de Heraldo, que existe mucha ciudadanía, muchos aspirantes que buscan espacios en los municipios porque reciben mayores salarios y beneficios que los que se reciben en la Cámara de Diputados. Hay regidores en este país que ganan como senadores de la República y hay cabildos muy grandes. En el caso de Nuevo León, por ejemplo, el Cabildo de Monterrey y de la zona metropolitana de varios de sus municipios, pues tienen un número estratosférico de integrantes, más de 30. Y en el caso de mi estado, de Jalisco, pues algunos cabildos como Zapopan o Guadalajara tienen más de 20 integrantes, Sofía. Entonces sí hay que reducir el tamaño de los cuerpos legislativos. Son algunas de las propuestas que están incluidas en estas iniciativas. Otra de las iniciativas también es la desaparición de los órganos autónomos, ¿no? Entre ellos el INAI, estas comisiones reguladoras, por ejemplo, de hidrocarburos o la de educación, la COFESE. Vaya, estas comisiones que, bueno, pues están de manera externa observando, regulando, viendo que no es lo mismo, ustedes lo saben, sobre todo desde la administración pública, que no es lo mismo revisar y ser esta parte de auditores o que están vigilando, pues, de qué manera se está llevando a cabo el ejercicio desde la administración pública, que hacerlo desde afuera, que hacerlo desde adentro, ¿no? Incluso ustedes lo saben mejor que nadie lo que pasó, ¿no? En aquellas elecciones en donde todavía se dependía de la Secretaría de Gobernación. ¿Por qué desaparecer estos órganos que de alguna manera le han dado, pues, más confianza también a gran parte de la ciudadanía? Sabemos que hay algunas que están de acuerdo en que desaparezcan, pero hay otra gran parte que sí están de acuerdo en que aparezcan y que estén estos institutos o estos organismos. Sí. Y los titulares de estos órganos autónomos consideran que tienen un privilegio como si se tratara de un feudo o de un virreinato en el que no le tienen que rendir cuentas a nadie. Es el caso del INAI, que en este momento tiene un conflicto con la Contralora, Patricia Sam, quien inició investigaciones por el gasto precisamente que tienen los comisionados. Recordar, fue un escándalo que las tarjetas de crédito corporativas del INAI habían sido utilizadas para pagar centros nocturnos para caballeros. Y también tenemos el caso del Instituto Nacional Electoral, donde los consejeros acaban de aprobar un bono de casi $500,000 por el desempeño durante este proceso electoral, cuando, para ser realistas, durante 2 años pues tienen menos trabajo porque no hay periodo electoral federal y en un año incrementa la labor, pero la verdad es que reciben un muy buen salario como para además exigir estos bonos que no son acordes con la realidad política del país. ¿Qué aporta al país, por ejemplo, el que no existan? Más allá de que se eliminen esto. Sí, y en el caso de la COFESE, a mí me gusta leer un capítulo de Viri Ríos en un libro que se llama No es normal, donde ella señala que esta institución pues ha sido poco efectiva para prevenir que en nuestro país existan oligopolios. No hay prácticamente movimientos entre las empresas más grandes de la Bolsa Mexicana de Valores o de las compañías transnacionales que tienen presencia en nuestro país, y tenemos a los sectores ampliamente concentrados con una institución pues que prácticamente no funciona. Entonces no están cumpliendo con su labor, no están resultando redituables para la democracia y para el sistema de nuestro país, y en algunos casos se tendrá que evolucionar hacia una nueva institución. Regreso al INAI. ¿Sabes lo que pasa cuando determina el INAI que un servidor público omitió la entrega de información que debió de haber administrado? Sí, se le inicia un procedimiento ante la Contraloría Interna. Entonces es nada más triangular y darle la vuelta en lugar de que las Contralorías Internas sean quienes verifiquen si hay un cumplimiento o no a esta obligación de entregar la información. Entonces, formas de solucionarlo hay muchas. La propia presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos comentó aquí en San Lázaro que ya era tiempo de un cambio en esta institución y de buscar una Defensoría del Pueblo. Voy a esperar te pido también un poquito de paciencia a revisar estas iniciativas. Voy a iniciar con la electoral y la segunda va a ser la de los órganos autónomos. Me consta que las lees todas. Que despiertan más interés. Sí.
que en eso sí te aplicas ahí, diputado. Hagamos algo, sí, ya hay que revisarlas, incluso también de este lado la hemos revisado pues en lo que ha pasado, ¿no? Desde esta presentación, pero revisémosla a fondo. Por lo pronto, bueno, pues estas son las que han llamado la atención, estas son las que de alguna manera se están poniendo en las mesas, ¿no? De debate, de análisis, y por ello, bueno, pues la importancia de saber qué ruta sigue, por lo menos en el legislativo, que es donde primero se tiene que debatir. Así que platiquemos seguido, diputado, y veamos cómo van estas propuestas, para dónde, cuáles los acuerdos, las coincidencias, los desacuerdos y todo lo que viene ahí en la Cámara de Diputados de inicio. Por lo pronto, gracias. Gracias, diputado. Muchas gracias. Buenas noches.